Si uno observa aquello que sucede más allá de los Pirineos y si uno observa los países que mejor están afrontando esta crisis, son precisamente aquellos países que a finales de la década de los 90 y durante los primeros años 2000 abordaron profundas reformas de sus instituciones laborales, de sus políticas de empleo, de sus regulaciones laborales. Los ejemplos paradigmáticos son Suecia, Dinamarca y Alemania. Y yo, a las señorías que muestran el rechazo a esta reforma, les recomiendo que estudien a fondo esas reformas, que nos expliquen si su modelo de relaciones laborales es el del año 2010, el del año 2006, el del año 2002, el del año 1997, el del 1994, el del 1984 o el del 1980. Porque yo me temo que muchas de sus señorías, desde el año 80, se han opuesto al régimen de relaciones laborales que hemos configurado en España. Y que además la cuestión de fondo, y que es la cuestión que en Suecia, en Dinamarca y en Alemania nos han indicado, es que pretender que proteger el empleo a través de las instituciones laborales que nos fueron útiles en el siglo XX no nos garantiza la protección que necesitamos en el siglo XXI y en tiempos de la globalización. Y que, por tanto, estar instalados en la nostalgia de aquello que funcionó es el peor favor que se le puede hacer a los trabajadores de nuestro país. Inspírense en las reformas suecas, danesas y alemanas y lean también las posiciones de los partidos socialdemócratas de esos países, el posicionamiento del líder de la socialdemocracia sueca, donde no plantea ese discurso antiempresarial que he oído yo en esta tribuna. El progreso, señorías, no va en esa dirección. En segundo lugar, mi grupo ha dicho desde esta tribuna siempre que esta reforma no iba a crear empleo en el corto plazo y que las virtudes de esta reforma se podían situar en el medio y largo plazo y en la agenda en el corto plazo en aquello que es la generación de la confianza que hoy se nos exige desde fuera. Pero también atribuirle de manera tan exagerada a la reforma del mercado de trabajo la destrucción de empleo no es en términos intelectuales honestos, porque simplemente hay que ver las cifras a partir de julio de 2011. Entre julio de 2011 y diciembre de 2011 se destruyen cerca de 300.000 puestos de trabajo, porque desde julio de 2011 volvemos a estar en fase de recesión fruto de la crisis del euro. Y la reforma, eso sí, en ese contexto produce los mismos efectos que seguramente se hubiese producido sin la misma, que es la destrucción de empleo. La reforma, alguien puede decir, no habrá sido útil para evitar la destrucción de empleo. Bueno, el tsunami en el que estamos instalados desde julio de 2011 no podía impedir que eso sucediese. Hemos dicho también que esta es la reforma más importante de nuestro mercado de trabajo, seguramente desde la reforma de Felipe González en 1994. Han sido las dos grandes reformas que se han impulsado en estos 30 años. Y que esta es una reforma que efectivamente incide en el coste del despido de manera muy significativa. Seguramente es la reforma que incide más en ello, que da mayor capacidad de adaptación de las empresas a los cambios, a la evolución del ciclo económico, aspirando a evitar que nuestro mercado de trabajo tenga esa capacidad destructiva de empleo que ha demostrado en todas las crisis desde 1980, que pretende dar más flexibilidad a las empresas para adaptarse a ello y que impulsa la contratación a través de diversos mecanismos, de manera significativa con algunas deducciones fiscales que son importantes. Y en este planteamiento global, lógicamente, Convergencia y Unió lo comparte. ¿Es esta una reforma que subvierte los principios en los que sustenta el modelo social europeo? No. ¿Es esta una reforma que destruye el derecho del trabajo? No. Esta es una reforma, y no se ha dicho desde quienes se oponen a la misma, que va a mantener la tutela judicial efectiva de los jueces de la jurisdicción de la social. El pasado viernes, promovido por el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña,
Participaron dos jueces de enorme prestigio, un magistrado de la Sala de lo Social del Supremo, una magistrada de la Sala de lo Social del Superior de Justicia de Cataluña, en el que confirmaron que los jueces van a continuar ejerciendo su papel de tutela judicial efectiva y que, por tanto, si se producen abusos por la parte empresarial, los jueces van a actuar en consecuencia. Y la reforma mantiene el papel central de la negociación colectiva y de los acuerdos entre representantes de trabajadores y representantes de los empresarios. Y en cualquier caso, para que no quede ningún tipo de duda, Convergència y Unión no es partidaria, me parece que tampoco lo es el Grupo Popular, en todo caso no lo somos nosotros, partidarios de un proceso de individualización de las relaciones laborales. Dicho esto, ¿agota esta reforma la necesidad de cambios en nuestras estructuras de mercado de trabajo, en nuestras políticas de empleo? Ni mucho menos agota la necesidad de cambio. Volvamos a inspirarnos en aquello que sucede en Suecia, en Dinamarca o en Alemania. La eficacia de las políticas de ocupación, la vinculación entre políticas pasivas, prestaciones por desempleo, y las políticas de formación, de reciclaje profesional y de recolocación. La capacidad también de mejorar la lógica de financiación de las prestaciones por desempleo, introduciendo fórmulas de bonus malos que penalicen a aquellas empresas que utilizan de manera exagerada la contratación temporal. Existen reformas que deben de continuar promoviéndose si queremos parecernos a los países de nuestro entorno que funcionan mejor. ¿Y cuál ha sido la principal debilidad de esta reforma por parte del Gobierno popular? Ha sido que la misma no haya ido acompañado de un plan de choque de empleo a corto plazo. La Cámara aprobó un mandato en esa dirección y estamos esperando a ello. Y el recorte en las políticas activas de empleo, precisamente el gran instrumento para garantizar la seguridad en tiempos modernos que reformas que flexibilizan el mercado de trabajo nos exigen. Las enmiendas de Convergència y Unió han introducido mejoras sustanciales en aspectos muy diversos de esta ley, desde el pleno respeto a las competencias del autogobierno de Cataluña hasta el mantenimiento de los planes de igualdad en el supuesto de escuela y de convenios colectivos, al impulso de un mercado más inclusivo con el mandato para la reforma de la Ley de Empresas de Inserción o de la LISMI en materia de empleo, con mayor seguridad jurídica, resolviendo bien las cuestiones vinculadas del absentismo, no suficientemente, pero resolviéndolas bien, introduciendo límites temporales en algunas medidas excepcionales que tan solo se justifican por nuestra tasa de desempleo. Y en este sentido, mi grupo se siente razonablemente satisfecho de lo que ha supuesto el trámite parlamentario. El Congreso ha mejorado la propuesta que el Gobierno formuló y ha corregido algunas cuestiones que mi grupo no compartía. Señor presidente, termino. La reforma tiene aspectos controvertidos, pero me parece que si somos honestos con las personas desempleadas, los diputados de esta Cámara no deberíamos desear que la reforma fracasase. Por el bien general, por el interés general, nos interesaría a todos que esta reforma fuese útil, con independencia del voto que ejerzamos dentro de unas pocas horas. Convergència y Unió espera que empresarios y sindicatos, que administraciones públicas tengan la inteligencia y el sentido común y aprovechen esta reforma para impulsar el crecimiento, crear empleo, mantener los puestos de trabajo. Nada más y muchas gracias.